Dios les bendiga, amados hermanos, esperando que se encuentren muy bien en el nombre del Señor. Quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad una vez más, siguiendo en esta segunda sección de este segundo módulo para la gloria de Dios y poder seguir compartiendo con usted acerca del evangelismo. Quiero compartir con usted dos puntos y terminar con una conclusión. Lo primero es poder hablar un poquito acerca del arrepentimiento. Lo segundo, lo del plan de salvación, que es lo que yo le he estado comentando semanas anteriores, y terminar con algunas conclusiones que nos ayuden, ¿cierto? Y que también podamos reflexionar. Y le pido al Señor que el Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas, sea ayudándonos, dándonos entendimiento, sabiduría y revelándonos los secretos del corazón de nuestro Señor. Porque el evangelismo es el corazón de Dios, es la urgencia por salvar tanta alma perdida, y sobre todo en este tiempo que sabemos que son tiempos muy difíciles, pero el Señor lo quiere usar a usted y también a mi vida. Así que ore conmigo en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos delante de ti dándote las gracias, Señor, porque grande ha sido tu misericordia, porque tú nos has dado salvación, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús y nos has dado vida y vida eterna. Señor, muchas gracias. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder, Señor, recibir de ti, para poder aprender, Señor, en esta tarde, lo que no sabemos, recordar lo que sabemos, y en este momento, Señor, nos sentamos a tus pies para poder oír tu voz. Espíritu Santo, háblenos y ministra nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. A través del arrepentimiento, de la fe y de la obediencia recibimos salvación de parte de nuestro Dios. Y el Señor nos da la salvación justificándonos, regenerándonos y santificándonos. Pero es preciso y es importante poder hablar un poquito acerca del arrepentimiento. Yo quiero compartir con usted algunos versículos que hablan del arrepentimiento. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, Hechos capítulo 17, versículo 30, dice así la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, fíjese bien, ahora manda y le encomienda a usted, como si Él rogase a través de nosotros, porque nos dio el ministerio de la reconciliación para que le podamos decir a la gente: reconcíliense con Dios. Por lo tanto, Él manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Marcos capítulo 1, versículo 15, también habla acerca del arrepentimiento. El Señor dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y nuevamente en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 21, dice así, Hechos capítulo 20, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Vuelvo a repetir, acerca del arrepentimiento para con Dios. Eso es algo muy clave. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero arrepentimiento incluye lo siguiente: un verdadero arrepentimiento, porque muchas veces solamente hay emoción, hay remordimiento, pero eso puede durar cierta cantidad de horas, de días o un tiempo, pero realmente no hay un arrepentimiento, un giro de 180 grados de querer cambiar, también de que la persona ponga de su parte, haga lo que tiene que hacer, pueda retener también esta salvación, pueda retener lo que el Señor le está y le entregó, y para que también Dios pueda, a través de su Espíritu Santo, hacer la obra en el hombre y en la mujer. Entonces, yo estoy hablando de un verdadero arrepentimiento. Nosotros debemos predicar el arrepentimiento de que la gente se arrepienta delante de Dios y pueda pedir perdón a Dios
por sus faltas, por sus pecados, y se pueda reconciliar con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, un verdadero arrepentimiento incluye lo siguiente. Número 1, reconocer el pecado. La gente debe reconocer el pecado. Yo le decía la otra vez que la Biblia es un espejo, es el espejo del alma. Por lo tanto, siempre cuando compartamos un versículo evangelístico, siempre cuando mostremos, tenemos que mostrar la Biblia. Tenemos que decirle, escrito está, mira, así estás tú delante de Dios. Entonces, la gente debe reconocer su pecado. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, eso es lo que debemos decirle a la gente y presentar, ¿cierto?, lo que la palabra dice y cómo está la gente delante de Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces aquí está hablando de confesar nuestros pecados. Es decir, la gente, la persona, está reconociendo su pecado, está reconociendo que delante de Dios hay suciedad, hay oscuridad, porque Él será fiel, Él será justo en perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, la gente, una vez más, debe reconocer su pecado, porque no es justo, no es bueno. Nadie aquí en la tierra. Eso incluye un verdadero arrepentimiento. En el Salmo 51, versículo 3, dice: porque la persona a la cual estamos hablando y evangelizando, ¿cierto?, debe reconocer sus rebeliones y debe decir, y mi pecado está siempre delante de mí, está ahí. Entonces, el primer punto, ¿cierto?, es reconocer el pecado, incluye un verdadero arrepentimiento. Número 2, sentir tristeza, no remordimiento por haber ofendido a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38, dice lo siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Mucha gente se pregunta, quizás consciente, inconscientemente, en su alma, en su interior: ¿qué haremos? ¿Qué haré? Porque un verdadero arrepentimiento debes la persona sentir tristeza. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice lo siguiente: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Fíjese bien, por eso yo le estoy compartiendo que un verdadero arrepentimiento incluye sentir tristeza, porque la persona se está dando cuenta que ha hecho las cosas mal, que ha estado en desobediencia con los mandamientos, con la palabra de Dios, y que se ha equivocado y ha pecado y ha hecho lo malo delante de Dios y también aquí en la tierra, delante de los hombres. Por lo tanto, la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento en las personas para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa es la diferencia. La tristeza, lo que podamos vivir, lo que la gente haya vivido o esté viviendo en el mundo, ¿cierto? Esa tristeza produce muerte. Hay muchas personas que dicen: no, yo no necesito arrepentirme de nada, yo estoy bien así. Pero debemos, ¿cierto?, predicar el arrepentimiento, que incluye lo que le estaba diciendo, sentir tristeza. Número 3, un verdadero arrepentimiento incluye confesar el pecado a Dios. Confesar con la boca, con palabras, audiblemente, delante de Dios y también aquí en la tierra. Confesar su pecado a Dios. En el Salmo 32,
versículo 5. Dice lo siguiente: mi pecado te declaré. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Declarar su pecado, confesar su pecado, sacar lo que tiene adentro, lo que está ahí, y quizás la persona está mal por dentro y quiere a lo mejor desahogarse, llorar. Entonces, mi pecado, dice la Biblia, te declaré, Señor, a ti, y no encubrí mi iniquidad. Dije, la gente tiene que decir esto al Señor: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire qué hermoso versículo para poder explicárselo a las personas, ¿cierto? Declarar su pecado, no encubrir, no esconder las cosas malas, las iniquidades, y decir: voy a confesar todas mis faltas, todos mis pecados, todas mis transgresiones. He pasado a llevar la ley del Señor, los mandamientos del Señor. Por lo tanto, voy a confesar el pecado a Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Él va a perdonar la maldad de su pecado. Un verdadero arrepentimiento incluye confesar el pecado a Dios, pero también, como número 4, abandonar el pecado, que es lo que yo le estaba diciendo quizás hace unos minutos atrás, que también se debe retener, abandonar lo que a Dios no le agrada, la oscuridad, y venir a la luz que es Cristo, abandonar el pecado. Y quiero compartir en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, Isaías capítulo 55, versículo 7, y dice así. Mire lo que la Biblia nos está diciendo: deje el impío su camino. Nos está dando una instrucción, nos está dando una pauta, ¿cierto? Y es lo que le debemos decir a las personas para un verdadero arrepentimiento. Deje su mal camino. Déjese de hacer lo malo, lo incorrecto. Déjese de pecar, de estar en desobediencia con los mandamientos del Señor, porque la Biblia dice esto, esto y esto. Entonces, dice Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase con un verdadero arrepentimiento a Jehová. Volver al Señor, volver a ese estado de inocencia, a ese corazón blando, a ese corazón blanco, a ese corazón conforme al corazón de Dios. Vuélvase a Jehová, el cual el Señor tendrá de él misericordia. Misericordia gratuita para todos, porque la salvación es un don de Dios, la gracia es un regalo inmerecido. Entonces, un verdadero arrepentimiento incluye abandonar el pecado. Voy a retroceder un poquito haciendo un resumen para que no se me pierda, para que si no alcanzó a anotar o está tomando nota, usted lo pueda hacer nuevamente o completar algunas frases, ¿cierto? Estoy hablando de un arrepentimiento verdadero, ¿cierto? Porque la salvación se recibe a través del arrepentimiento, de la fe, de la obediencia. Y un verdadero arrepentimiento incluye reconocer el pecado, sentir esa tristeza que viene del Señor, esa tristeza, que es para arrepentimiento, para salvación. Un verdadero arrepentimiento incluye confesar el pecado a Dios. Un verdadero arrepentimiento también incluye abandonar el pecado, que es lo que estábamos hablando recién. Y también, como número 5, si hablamos de arrepentimiento, esto incluye fe. Un verdadero arrepentimiento tiene que ver con la fe. Y fíjese bien, porque esto es muy importante, amados hermanos.
Primero, fe que el Señor Jesucristo es el único que salva el alma. Es el único mediador entre Dios y los hombres. El Señor Jesucristo es el puente. Él es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios, porque Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo el hombre como es y todo lo que hace malo, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando yo hablo de que el arrepentimiento también incluye esa fe, ¿cierto? Estoy hablando también de una fe en que el Señor Jesucristo es el único que salva su alma. Esa es la fe que la persona debe tener para un verdadero arrepentimiento. Porque como le decía, puede ser solamente un remordimiento. Yo le comentaba hace 1 o 2 semanas atrás acerca de la salvación. Y permítanos el Señor, quizás en algunos tiempos, otros tiempos, Señor, poder compartir un poquito acerca de la salvación, de la doctrina de la salvación, porque es algo muy hermoso, muy poderoso y muy profundo. Y a veces solamente, amados hermanos, nos quedamos con el concepto. Y solamente que soy salvo, que confesé a Jesús como mi Señor y Salvador, que sí me arrepentí, pero es mucho más profundo. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando, la persona debe tener esa fe. Por eso es necesario que podamos compartirle palabra, versículos evangelísticos. Yo le envié temprano en la mañana, creo que son por lo menos como 37 pasajes, versículos, yo sé que son más versículos, del evangelismo personal, para evangelizar, para salvar almas. Mire qué importante. Y yo ahí le dije, y apréndaselos de memoria. Yo sé que son muchos, pero vamos a ir ahí esforzándonos. Usted los puede grabar, usted los puede ir escuchando todo el día, usted los puede anotar en la pared, en una cartulina, usted los puede ir memorizando de a poquito, pero a lo mejor de ese 1 o 2 o 3 versículos, usted los puede usar, porque es una herramienta, es un salvavidas para la gente. Entonces, qué hermoso, ¿cierto?, que lo que haya en nuestra mente, lo que haya en nuestro corazón, de la abundancia va a hablar nuestra boca. Por lo tanto, le vamos a decir a la gente, y la gente va a escuchar la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios cambia el presente y un futuro en la persona, de lo que pueda estar viviendo y de lo que pueda suceder el día de mañana. Entonces, qué importante. Hago énfasis en este momento, ¿cierto?, en esos versículos evangelísticos que yo le envié para que los podamos desarrollar. Y usted escríbalos en su cuaderno, lea todo el contexto, estudie el versículo bíblico y dele el 100% un enfoque evangelístico para que los podamos ver, para que los podamos desarrollar. Yo también quisiera escucharlo, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con los versículos evangelísticos. Entonces, la persona, volviendo a lo que estaba diciéndole, debe tener esa fe por la palabra, por los versículos evangelísticos que le compartimos, en el Señor Jesucristo como único Salvador y Señor de su vida, que puede salvar su alma. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18 dice lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18 dice lo siguiente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarte. Eso es lo que le debemos decir a las personas. Por eso estoy compartiendo este punto, que un verdadero arrepentimiento incluye una fe verdadera, una fe en que solamente Cristo le puede salvar.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo puedes ser tú salvo? A través del Señor Jesucristo, porque Él no te está condenando. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estoy hablando de esta fe salvadora. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice así: y en ningún otro hay salvación. No te va a salvar un amigo, no te va a salvar un vecino, no te va a salvar un cantante, un equipo de fútbol, no te va a salvar tu trabajo, no, solamente en Cristo Jesús. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, a ti y a mí, en que podamos ser salvos. Jesucristo el Señor, nuestro Señor. Al hablar de un verdadero arrepentimiento que incluye fe, también quiero hablar de una fe en el Evangelio. Fíjese bien, una fe en el Evangelio. La gente debe tener fe en el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Estoy hablando de una fe en el Evangelio. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Mire qué importante lo que la persona debe hacer al convertirse, al arrepentirse, con esa fe en el Evangelio. Es eso que recibió el Señor, pero también debe perseverar en el Evangelio. Porque a veces nos quedamos en la primera parte, soy salvo, pero la segunda es perseverar hasta el fin. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Mire qué importante que la persona retenga la palabra, que pueda perseverar, porque ya recibió a Cristo en su vida, con un verdadero arrepentimiento, con una fe en el Evangelio, porque si no, creíste en vano. Gloria a Dios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Biblia me está diciendo esto. Por lo tanto, también debe haber una fe en la palabra, en el Evangelio. Bueno, y la fe sabemos que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al hablar de un verdadero arrepentimiento, esto incluye una fe, pero también una fe en la sangre de Cristo, que tiene que ver con el sacrificio de la cruz del Calvario, de lo que hizo Dios por amor, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por todo el mundo, por ti, por mí y por esa persona que aún falta y que no conoce al Señor Jesucristo. Entonces, una fe en ese sacrificio, en la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7? Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención, rescate, por su sangre. Eso tiene que ver con la cruz del Calvario, con el sacrificio de Cristo en la cruz, como un cordero sin mancha, como el sacrificio perfecto para salvarnos a nosotros, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Mire qué importante, el perdón de nuestros pecados,
Estamos hablando de un verdadero arrepentimiento que incluye fe en el sacrificio de la cruz, en la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados, el perdón de los pecados de tantas personas que se están perdiendo y que están perdidas en este momento, según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. También debemos tener una fe salvadora. Gloria a Dios. Una fe salvadora. Una fe en que debo tener esa seguridad de que el Señor es el que me salva. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una fe que me salva. Por lo tanto, que no por mis méritos, no por mis fuerzas, no por las obras, no por la religión, ¿cierto? Yo estoy justificado delante de Dios, sino que al contrario, no por el yo creo, sino por la fe en Cristo Jesús, a través de un verdadero arrepentimiento, una fe salvadora. Tengo paz para con Dios, me reconcilio con Dios de todos mis pecados, de esa separación que había entre Dios y nosotros. Dios es 3 veces santo y el hombre está separado de la gloria de Dios, porque el hombre es pecador, porque el hombre escogió desobedecer a Dios, y las consecuencias de la desobediencia es todo lo que vemos, son todos estos pecados y todas estas cosas que estamos viendo, sobre todo más aún en este tiempo. Gloria a Dios. ¿Qué dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12? Dice, estoy hablando de una fe salvadora, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le reciben. ¿Por qué le recibieron? Porque han tenido una fe en su Salvador, una fe salvadora, han creído. Y eso tiene que ver con un verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Al hablar de una fe, también es para que la gente también tenga fe en Cristo Jesús como Señor y Rey. Estamos hablando de un verdadero arrepentimiento. Una fe en Jesucristo como su Señor y su Rey, como su Salvador. Hechos capítulo 2, versículo 36, dice así: sepa pues, todos los que estamos acá en este momento, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire qué importante. Señor y Salvador personal. Señor y Salvador y Rey de mi vida. Una fe en Cristo como Rey, como Salvador, como Señor de mi vida. Entonces, estoy hablando de un verdadero arrepentimiento que incluye fe. Pero también en el punto número 6, ¿cierto? Cuando hablamos de un verdadero arrepentimiento, incluye también confesar a Cristo como su Salvador y Señor con un verdadero arrepentimiento. Mateo capítulo 10, estoy compartiendo con ustedes muchos versículos como base, porque esto nos ayudan, ¿cierto? Estos son cimientos, esto es algo sólido, palabra de Dios para todos nosotros, para evangelizar, para cumplir este mandamiento y hacerlo con mucho amor, con pasión, en el nombre del Señor. Dice Mateo capítulo 10, versículo 32
y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, fíjese bien lo que la gente debe hacer. Así como Jesucristo el Señor murió públicamente. Y había gente ahí, alrededor mirando, y yo creo que no eran pocos. Yo creo que eran muchos. Observando, mirando, no sabían qué hacer, y atónitos y todo eso. Lo que pasó ahí en el monte de la calavera. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, la gente debe confesar con su boca a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Romanos, capítulo 10, versículo 9, un versículo que usted debe aprendérselo de memoria, dice, esto es para las personas. Estoy hablando de confesar a Cristo como Señor y Salvador, que tiene que ver con un verdadero arrepentimiento. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo usted explicaría este versículo que acabo de yo leerle y compartirle? En sus propias palabras, o si usted lo tuviera que desarrollar en su cuaderno con sus propias palabras y de una forma resumida, ¿cómo usted lo explicaría? Porque este versículo a la hora de evangelizar es muy clave, pero debemos saber explicarlos, debemos saber qué es lo que dice. Debemos tener la revelación de este versículo evangelístico que le acabo de decir, de compartir. Nuevamente lo voy a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y fíjese que yo le comentaba la otra vez que en medio de ese momento de estar evangelizando, cuando nosotros debemos estar muy atentos y muy sensibles a la voz del Espíritu de Dios, ¿cierto? Va a llegar el momento que usted va a orar por la persona y la persona va a repetir esa oración también, que en un momento determinado usted va a empezar a hacer para poder ayudarlo, para poder que él pueda aceptar y recibir a Cristo en su corazón. Entonces, en medio de esa oración de confesión, fíjese bien el término, en esa oración de confesión, en esa oración de entrega de esa alma, la persona va a confesar con su boca algo. La persona, en medio de esa oración que usted le va a ayudar a hacer, va a confesar a Jesús como su Señor. Y al mismo tiempo que él está confesando, va a estar creyendo en su corazón que él está vivo, que Dios lo levantó de los muertos. Y ahí viene arrepentimiento, salvación. Gloria a Dios. Entonces es importante, amados hermanos, que podamos tener un poco de claridad, digamos, en este tema, en estos temas que nosotros hemos estado hablando. Qué bueno que se envió el audio, se envió lo que la otra vez estuvimos nosotros enseñando. Usted lo tiene que estar escuchando, lo tiene que estar repasando y bueno, qué importante es que usted pueda, tanto si está escuchando, también haciéndolo ya en práctica. Es importante eso, mi hermano. Quiero pasar a un segundo punto, que es lo que yo le había dicho, que es acerca del plan de salvación.